Y el día de hoy, el Señor pues nos da el privilegio de abrir su palabra y he titulado el tema, Señor, son pocos los que se salvan. Y el texto base se encuentra en Lucas 13, del versículo 23, que dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. De manera que el tema de hoy va a ser bastante complicado y por lo cual yo lo que quiero es comenzar reflexionando unos segundos cómo nuestro mundo cristiano se encuentra muy impregnado de humanismo. Muchas veces de forma inocente exaltamos la figura de ciertos hombres y mujeres de Dios al punto que podría fácilmente llegar a ser una idolatría. Siempre debemos tener claro en nuestra mente que solo existen hombres y mujeres de Dios, los cuales son realmente pequeños, débiles, y los cuales están muy necesitados de un Dios grande, misericordioso, clemente y abundante en amor. Y es que a veces nos fijamos demasiado en el ser humano, pero si un hombre camina con Dios es solamente por la gracia de Dios. Si un hombre no comete pecado es por la gracia de Dios que restringe su pecado. Y así toda la gloria y toda la honra es para Dios. De forma que es importante que al aproximarnos al tema del día de hoy mantengamos presente en nuestra mente la realidad de la gracia de Dios. Ahora, quisiera que fuéramos juntos a estudiar esta cita que nos presenta eh, el libro de el libro de Lucas, del versículo 22 al versículo 30, y dice de la siguiente manera, pasando Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, vamos a ponerlo para todos más cerca. Ok, dice así, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas del reino de Dios, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En el contexto de estos versículos, desde Lucas 9:51, Jesús inicia su viaje a Jerusalén después de la Pascua, donde él será crucificado al tercer día. Entonces, la Biblia nos está poniendo una perspectiva de qué es lo que va a ocurrir. Estamos en el viaje final de Jesús y es entonces cuando alguien se acerca y sospecho que más de alguno de nosotros quizás hubiese hecho esta misma pregunta y dice, ¿son pocos los que se salvan, Señor?
Y la respuesta que yo hubiese imaginado o que yo hubiese esperado era algo así como si miles de millones van a ser salvos. Pero en lugar de dar una cifra o en lugar de tener a colación un conglomerado de personas, como decir todos los judíos o todos los gentiles, Jesús vuelve la respuesta personal para el oyente y obviamente para el lector de la palabra. En cuanto eh, eh, a la voluntad, habrá muchos que quieran ser salvos, pero no podrán. Amados, bíblicamente, quien no es salvo está bajo la ira de Dios. En cuanto al área personal, Jesús le llama a esforzarse para entrar en la puerta angosta. Jesús no está hablando de salvación por obras, porque entonces estaría menospreciando su obra en la cruz del Calvario. Pero Jesús está enfatizando que no todo logrará entrar por esta puerta. En esta puerta no podrán entrar pecados que, aunque queramos normalizar y santificar, siguen siendo pecado. Un ejemplo son las mentiras blancas, las cuales siguen siendo una ofensa para Dios, aunque nosotros las consideremos inocentes. Posteriormente, Jesús enfatiza la necesidad de pasar por esta puerta tan pronto sea posible, porque tan pronto la puerta se cierre, no hay una segunda oportunidad. Hemos de aclarar que este tiempo básicamente consiste en la vida que cada uno de nosotros tiene sobre esta tierra. Mientras podamos escuchar el Evangelio y responder con fe y arrepentimiento, estamos viviendo la primera y la única oportunidad. El doctor Arcis Sproul explica algo muy interesante sobre la expresión de el lloro y crujir de dientes. Dice que el lloro claramente demuestra amargura y dolor por estar siendo castigado, pero el crujir de dientes es una señal de enojo contra Dios por estar siendo castigado. O sea que aparte de merecer el castigo, esta persona está molesto de que Dios le castiga cuando ha sido su propia culpa recibir este castigo. Ahora, un último dato de esta porción. Aquellos que querrán entrar, pero no podrán entrar, son los mismos que dicen que comieron y bebieron delante de Jesús. Estos es importante que señalemos que estas dos cosas que dicen comer y beber son los elementos de la cena del Señor. Y aunque no lo tenemos del todo dicho, pero como sabemos, Jesús muchas veces en sus enseñanzas hace alusión a literal al reino y obviamente en este caso está haciendo una alusión a los elementos de la cena. Es decir, ellos dicen, nosotros comimos y bebimos delante de ti, participamos de la cena del Señor y aún Él enseñó en sus plazas y finalmente Él los apartará de su presencia a pesar de que comieron y bebieron delante de Él, a pesar de que Él enseñó en sus plazas, Él los apartará de la presencia de Él, remarcando que ellos creían ser parte del pueblo, que esperaban ser salvos por sus prácticas religiosas y que finalmente serán condenados. El día de hoy, con la ayuda de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, analizaremos nuestras vidas, confrontándolas con el Evangelio. Les ruego, mis amados hermanos, que oremos para pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, te agradecemos infinitamente por el privilegio que tenemos de leer tu palabra, porque todavía estamos vivos y tenemos la oportunidad de escuchar tu llamado, Señor, a pasar por la puerta angosta. Te rogamos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y hable según la necesidad que nosotros tenemos. Háblanos, danos luz conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la puerta estrecha y el camino angosto.
Así como hemos leído la porción de Lucas, me gustaría que viéramos juntos cómo lo narra otra porción, esta misma idea, pero detenernos un poco más a entenderla en Mateo 7, del versículo 13 al versículo 14. Y para eso, pues, nos vamos a ir directamente a la presentación y dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El énfasis de nuestro Señor en estas palabras no son las obras, sino que Él quiere hacer un contraste con la forma de vida que va a la perdición y otro que lleva a la verdadera vida. El contexto claramente, ambas son vidas religiosas, estilos de vidas piadosas totalmente opuestas. El camino que lleva a la perdición es fácil, cualquiera entra en él eh, con lo que él quiera traer a este camino, con lo que él quiera llevar al camino, mientras que el camino que lleva a la vida es estrecho y angosto, tanto que pocos lo hallan. Insisto que Jesús no está hablando de salvación por obras. Jesús está hablando que no cabe todo lo que querramos traer a este camino. Y sin embargo, Él inicia la plática invitando a los oyentes. Él les dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Es una invitación, es un llamado de parte de Cristo para que entremos directamente en la puerta estrecha. Pero la cita bíblica no se queda ahí y nos lleva aún más adelante cuando dice en Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno o el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El rol del profeta de Jehová es llamar al pueblo al arrepentimiento, es llamar al pueblo a Jehová. Por otro lado, el falso profeta aleja a las personas del único Dios verdadero y a pesar de todo, son difíciles de detectar. Sus palabras refuscadas, su facilidad de persuasión ha llevado a la iglesia a abrazar otros evangelios que bíblicamente están bajo maldición. La confesión positiva, el evangelio de la prosperidad y tantas otras enseñanzas antibíblicas que han traído a la iglesia al camino ancho. Y esa es la forma correcta de decirlo. Ser cristiano es como tener un genio de la lámpara en estos evangelios que se predican. Dios está atado de manos, existe para conceder los malvados deseos de nuestros corazones corruptos. Este concepto de Dios expuesto en estas enseñanzas heréticas presenta a Dios como un amiguete que solo puede ser eso, un amigo sin justicia, sin santidad, sin rectitud, sin ira, sin soberanía, pero todo amor. Ahora, claro que Dios es este Dios que predican en estas enseñanzas heréticas es llamativo para nuestra carne.
ya que no ofende el pecado. De hecho, no le importa el pecado. Con Él todo se vale, todo se puede, Él es todo espacioso, todo ancho. Y eso es lastimosamente el tiempo en el que estamos viviendo. Estos versículos también nos aclaran algo importantísimo, y es que al falso profeta se le reconoce por sus frutos, no por sus palabras, no por lo que está hablando, sino por sus frutos, porque a pesar de la apariencia de piedad que pueda tener, a pesar de tener una imagen limpia, más hoy que se pueden limpiar a través de las redes sociales, todo, sus frutos, tarde o temprano, son visibles y mostrarán que es un mal árbol. Y quisiera que regresáramos a la cita que estamos estudiando, eh, para que miremos la respuesta de nuestro Señor Jesús a los malos maestros y a sus seguidores. Dice de la siguiente forma en versículo 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es una confesión religiosa la que nos hará entrar en el reino de los cielos. El requisito es realizar la voluntad de Dios Padre. Y para que no lo dejemos así en el aire, porque queda como demasiado ambiguo, nos deja saber segunda de Pedro, versículo capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, eh, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Sin embargo, este grupo de cristianos alegan que Jesús eh, era a quien ellos servían. Ellos le decían: profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, Jesús. Él no contradice que hayan realizado dichas obras, pero la llama maldad. Y es que para estos cristianos era más fácil obrar en el nombre de Jesús que responder a la voluntad de Dios, arrepintiéndose y volviéndose a Él. Porque el arrepentimiento bíblico tiene como cualidad inherente el dejar el pecado. Mejor servir a Jesús mientras pueda retener mi pecado. Y esto es literalmente lo que se conoce como el camino ancho. Aquí es importante hacer una aplicación personalísima, sin pensar en nadie más que en nosotros mismos. Algo que solo tú y el Espíritu Santo pueden analizar sobre tu vida. Sé que hablo con creyentes. Lo más probable es que la mayoría de los que están escuchando esta predicación no son predicadores. Así que es importante que sepan que esto aplica no solo a los predicadores, sino a los creyentes. Así como los frutos nos ayudarán a identificar a un falso profeta, así los frutos en tu propia vida te ayudarán a saber sobre qué camino estás yendo. La Biblia nos enfatiza que en muchas ocasiones que nosotros hemos sido comprados por Jesús el Cristo para que vivamos en santidad a Él. Y por ello, una de las principales cualidades del camino angosto es caminar en santidad. Ese es el punto que quiero desarrollar a continuación.
vamos a la presentación y eh, para mí es importante que tengamos la oportunidad, de hecho, de analizar nuestras vidas a la luz de la santidad que la Biblia nos plantea. Intencionalmente he basado mi predicación principalmente en citas del Nuevo Testamento, para que tengamos claros que este principio es aplicable sobre nosotros, iglesia, como pueblo de Dios. Por eso dice, por ejemplo, Primera de Pedro, eh, el capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice de esta forma, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuestro llamado es a ser santos. Nuestro llamado proviene de un ser santo y tiene como propósito el que podamos vivir en santidad porque le pertenecemos a Dios. Aquí es donde se manifiesta el camino angosto y la puerta estrecha. No todo lo que queremos tener en esta vida terrenal, no todas estas actitudes y circunstancias que están en nuestra vida caben en el camino angosto, no caben en la puerta estrecha. Al contrario, ser santo a Dios significa dos cosas tanto difíciles como dolorosas. La primera es que no podemos vivir para nuestra propia voluntad y la segunda es que ahora vivimos para la voluntad de alguien más. Por eso Jesús nos dice en Mateo 16:24, nos dice así, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras escribí esta enseñanza, me era imposible dejar de lado el mejor ejemplo para explicar este principio. Como todos sabemos, nuestras relaciones familiares han sido dejadas por Dios para que a través de ellas tengamos la facilidad de entender verdades profundas sobre el Evangelio. En nuestro caso, en los últimos meses, a mi amada esposa y a mí nos ha tocado practicar mucho esta parte de morir a nuestra propia voluntad, sea de dormir libremente por las noches, de comer cuando queremos y realizar otras actividades y someternos a la voluntad del pequeño ser que Dios nos ha provisto. No porque Él mande en casa, sino porque aún no sabe hacer nada por sí mismo. Este ejemplo me permite explicar mejor lo que es la santidad. Ya no vivimos para hacer lo que hacíamos antes, para realizar nuestra propia voluntad, sino que vivimos para realizar la voluntad de Dios. Es en ese sentido que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional como creyentes, este morir a nuestra voluntad y presentarnos a la voluntad de Dios, se espera que sea nuestra ofrenda básica de, de día. Cada día nosotros nos presentamos delante de Dios. Ahora, yo quiero ir a otro capítulo de la Biblia que es muy precioso en Hebreos. De hecho, vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos, pero para hablar un poco de qué ha ocurrido en el contexto de este capítulo. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 11, hace una lista de los héroes de la fe.
Y entonces comienza el capítulo 12 y lo que hace es que dice que estos héroes de la fe son nuestros testigos en esta carrera del camino angosto y señala que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra motivación y Él también es nuestra meta. Y es justamente en este contexto que la Biblia nos lleva a Hebreos 12, versículo 3 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: hermanos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mientras morimos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos pecaminosos, vamos a sufrir, pero podemos encontrar ánimo y fuerza al contemplar a nuestro Señor Jesucristo, sin quitar de en medio que esto es algo imposible. Vivir en santidad es imposible para nuestras fuerzas humanas, pero a la vez, al haberlo pedido Dios de nosotros, caminamos para hacerlo y el poder del Espíritu Santo nos lleva a alcanzar esa meta. La intención de ver a nuestro Señor es, de ser posible, que lleguemos a combatir contra el pecado hasta la sangre. Por ello es que un poco más adelante el autor de Hebreos, en este mismo libro, solo que en los versículos 12 y 14, nos dice lo siguiente, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahora hemos estudiado la pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y cómo Jesús responde haciendo del tema algo personal, no de conglomerados o de mucha gente. Él señala el camino angosto y dice que la puerta es estrecha. Aprendimos además que la mejor forma de saber si estamos en el camino angosto es a través de analizar los frutos que estamos produciendo. En tercer lugar, aprendimos que el fruto que caracteriza el camino angosto y la puerta estrecha es la santidad. Antes de continuar, quiero remarcar la preciosa vigencia del llamado en Mateo 7:13. Este llamado lo hace nuestro Señor Jesucristo cuando dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Jesús sabe que hay personas que se consideran cristianas, pero que están yendo por el camino ancho. Sus frutos son malos, aunque practiquen el cristianismo, siguen abrazando el pecado. Sin embargo, su misericordia se manifiesta llamando a cada uno de los oyentes y de los lectores de la palabra a ir por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Quiero aclarar aquí que no estamos hablando desde la posición, yo no estoy hablando de una posición donde moralmente me siento superior. Al contrario, en más de algún momento en mi juventud abracé un cristianismo anárquico, que para nada es cristianismo, y han sido pocos los momentos en que he caminado puramente en el camino angosto. Por ello, mientras preparaba esta enseñanza, mares de lágrimas brotaron de mis ojos, porque vi cómo cada vez que me desvié de mi camino angosto y que me fui al camino ancho, su voz me llamó a entrar por la puerta estrecha y su amor me trajo de regreso al camino angosto. Por esto, una de las partes más importantes de la enseñanza del día de hoy es decir con claridad: revisa tus frutos, los frutos de tu vida,
Y si estos reflejan que estás en el camino angosto o si corres por el camino ancho y si estás abrazando el camino ancho, Jesús te llama a pasar por la puerta estrecha. A estas alturas hay un último elemento que quisiera añadir a esta enseñanza y es la verdad bíblica de que existe una fecha de caducidad para esta invitación. Hay un tiempo señalado por Dios para responder a este llamado. Cuando ese día llegue, no habrá más oportunidades. Así, por ejemplo, lo señala el libro de Romanos en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios, en su soberanía, ha decretado un día en que todos los seres humanos que hemos vivido y los que vivirán se presentarán delante de Él para rendir cuentas. Ahora, yo quisiera tomar unos minutos antes de concluir para hacer uso de las palabras del pastor Paul Washer referente al pecado. Y lo voy a hacer solamente parafraseándolo. Dice, reconocemos la grandeza y la soberanía de Dios en el universo. Entendemos que el universo fue creado por el peso de su voz, una orden de Dios, y la tierra se movió alrededor del sol. Una orden de Dios detiene o trae la lluvia sobre la tierra. Una orden de Dios le dice al mar, hasta aquí vas a llegar y no vas a pasar. Llamó a las pestes en Egipto, habló a las estrellas y ellas obedecen su orden. Todo en el universo obedece la voz de Dios. El ser humano, un ser totalmente dependiente de la voluntad de Dios para su propia existencia y subsistencia, escucha la orden de Dios e intencionalmente decide no obedecerlo. Y esas palabras del hermano Washer, estoy completamente de acuerdo. Nuestro pecado es un acto injusto de desobediencia al soberano supremo. Todo se sujeta a Él y nosotros osamos rebelarnos contra Él. Por eso es que Él ha señalado un día en que todos los seres humanos nos vamos a presentar delante de Él y vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho. Por eso mismo lo dice el libro de Deuteronomio de la siguiente manera. Deuteronomio 32, versículos 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ahora, más de alguno podría pensar que el día señalado no será pronto o que realmente no ocurrirá, porque desde el principio de la predicación del Evangelio siempre se ha hecho referencia a ese día, pero nunca llega. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La razón por la que aún no ha llegado no es porque no vaya a ocurrir. La razón por la que aún no ha llegado es porque Dios tiene un montón de paciencia, una paciencia larga con la que está dándonos la oportunidad de arrepentirnos. En el centro del mensaje del Evangelio se encuentra el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de caminar en el camino
ancho y volvernos al Señor y caminar en el camino angosto para ser salvados de la santa ira de Dios. Quisiera ir concluyendo con lo siguiente. En el camino angosto, la puerta es estrecha. El camino es angosto, la puerta es estrecha, las dos cosas las tenemos que entender. Es decir, no cabe todo el equipaje que traigamos a la vida piadosa. Revisando nuestras vidas a través de sus frutos, posiblemente concluyamos cuán imposible es para nosotros, porque nuestros frutos demuestran que estamos en el camino ancho. Y la respuesta de muchos va a ser como, David, no puedo. Hermano David, pastor David, no puedo. Y la respuesta es la correcta. Es totalmente imposible para el ser humano caminar por sí mismo en el camino angosto. Por eso es que Jesús nos dice de la siguiente manera. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es a la luz de esta esperanza que nos ha provisto nuestro Señor Jesús que podemos leer, por ejemplo, la cita en Isaías 49:8 que dice, así dijo Jehová, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra y para que heredes asoladas heredades. Así como Jesús nos llama a entrar por la puerta estrecha, dándonos esperanza en su misericordia, nos ha dado el tiempo para escuchar la palabra, llamándonos a arrepentirnos. Él mismo quiere que tengamos esperanza en Él y nos asegura que nos escuchará clamar por salvación y entonces Él nos salvará. Ese versículo que leíamos de Deuteronomio nos habla de la grandeza de Dios, de cómo Dios tiene preparado ese día para su santo juicio. Ahora, Él también nos ha dado esperanza, Él también nos está llamando al camino angosto. Él nos ha prometido escucharnos. Así que mis amados hermanos, que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, escudriñe nuestras vidas, nos muestre sobre qué camino estamos caminando y nos conceda caminar para la gloria de Dios. Y quisiera que termináramos orando y pidiéndole al Señor que nos revele dónde estamos, que nos dé sinceridad al ver nuestros frutos y que nos haga vivir en el camino angosto. Señor, te agradecemos infinitamente por este privilegio que tú nos das de poder escuchar tu llamado, el poder entender que no se trata de si otros en primer lugar van a ser salvos, sino en poder ver nuestra vida, ver nuestros frutos y tener la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Dejar todo aquello que no entra en el camino angosto, que no pasa por la puerta estrecha y vivir de tal forma que te glorifiquemos y te honremos solamente a ti, Señor. Padre, para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía el salmista, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación. Escúchame. Te agradecemos, Padre, por la verdad de las Escrituras, por la oportunidad que tenemos de conocerte más profundamente y te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos des la gracia de volvernos constantemente a ti. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio el estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.